corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos
descanso en Él. Buenas tardes, querida iglesia. Espero que estén pasando un jueves hermoso. Y antes de compartir el devocional que me toca a mí, quería hacer una pequeña oración por cada uno de ustedes y por mi vida también. Así que, bueno, vamos a orar. Padre, gracias porque hoy podemos estar acá, Señor, reunidos en tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que a ti nada se te escapa, Señor. Sabemos, Señor, que vos tenés planes con cada uno de tus hijos, Señor, y que vos, Señor, desde el principio, Señor, nos llamaste, nos escogiste, Señor, y nos diste, Señor, por bendición a esta tierra, Padre. Gracias te pido, Señor, porque sé que vos estás con nosotros, Señor, y porque podemos contar con tu presencia en cualquier momento donde estemos, Señor. Sabemos que vos estás ahí, papá. Gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Así que bueno, antes de ir a la palabra y compartirle unos versículos bíblicos, quería contarle más o menos en qué me basé para hacer este pequeño devocional. Bueno, yo me estaba meditando y pensando, ¿no? Y en la semana estuve leyendo mucho Hebreos, que es un libro que me partió la cabeza y me voló. Que es un libro escrito especialmente para los judíos, que fue el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías, que fue Jesucristo, a este mundo. Pero a mí me encanta el trato que Dios tiene con ese pueblo. Es algo que a mí me fascina, ¿no? Porque la vez pasada, cuando di un devocional, hablé del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto a los israelitas con Moisés, ¿no? Y algo que me encanta de Dios es que siempre Él tuvo ese amor especial por ese pueblo, ¿no? Que después, más adelante, llegó el Mesías, obviamente. Pero lo que yo quería recalcar es esto, ¿no? La fidelidad de Dios, a pesar de que era un pueblo terco. Porque si nosotros leemos la Escritura, ¿no? Israel era un pueblo que era idólatra, que adoraba a todo lo que se cruzaba, adoraban. Era un pueblo que se creían los mejores, o sea, tenían el ego allá arriba. Y era un pueblo que era duro. Hay una palabra en la Biblia que dice el pueblo que es duro de servir. Era un pueblo que le costaba servir a Dios porque siempre encontraban el pelo al huevo, por así decirlo, una frase bien argentina, ¿no? Y aún así Dios en todo momento siempre estuvo con ellos. Cuando fallaban, estuvo con ellos en el desierto con Moisés, cuando Moisés lo sacó y veían los milagros de Dios tremendamente, como Dios en su misericordia y en su grandeza le daba de comer. Todas las mañanas bajaba el maná calentito, recién hecho, para que ellos puedan comer. Y eso me encanta de Dios, me encanta. Pero lo que yo recalco es cómo yo, pensando en esto, ¿no? de la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel y cómo los traslada al día de hoy, a nuestra experiencia personal con Dios de cada uno, ¿no? Y a mí me encanta porque Dios es fiel a pesar de que muchas veces nosotros no somos fiel con Él. Y eso es algo que Dios no va a cambiar, por más que un creyente no sea fiel con Dios. Dios, cuando promete algo, cuando Él de su boca sale una promesa de parte de Dios o de parte de alguien, Él lo va a cumplir en tu vida. Y a pesar de que nosotros muchas veces no podamos ver esa promesa, Él la va a cumplir. A mí me encanta, volviendo más atrás aún, cuando Dios le hace una promesa a una persona que está en la Biblia, que es mucho antes que Moisés, que fue el padre de la promesa. ¿Quién fue el padre de la promesa? Abraham. A mí me encanta, ¿no?, la historia de Abraham, porque fue una historia donde a mí me impacta, ¿no?, cómo Dios llama a un hombre que era Abraham, que no conocía ningún otro Dios, que por primera vez Dios se le presenta a él y le hace una promesa que va a ser que de él va a sacar una generación, va a sacar el hijo de la bendición, una generación nueva. Y me encanta porque Abraham era ya adulto, porque tenía miles de... O sea, cuando Dios le hizo esa promesa,
él miraba a su costado y veía a su mujer que ya era grande, él ya tenía su edad y que nunca había podido tener un hijo. Y aún así, él confió en Dios. Y también me encanta, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener a su hijo, cuando Dios le dice que lo entregue por él, me encanta cómo Abraham, sin dudarlo, lo hace. Me encanta, o sea, personas con una tremenda fe es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Sin dudar de nada de lo que Dios nos promete, ¿no? Pero aún así, Abraham hizo todo lo que Dios le pidió, y lo que más me sorprende a mí, que él no vio, él no vio cumplir esa promesa en su vida terrenal. Me encanta esto, me encanta porque cuando Dios le dice, vos vas a ser padre de generaciones, Abraham vio a futuro. Abraham en vida nunca vio que de él iba a salir una nación, de él iba a salir un pueblo escogido, de él iba a salir el Mesías. Y eso me encanta, la confianza que Abraham tuvo con Dios, la confianza que le tuvo a Dios para creer aún a futuro. Y es lo que a nosotros hoy en día nos falta, ¿no? ¿A qué voy todo esto? ¿Por qué le hice o sea, transcorrí la historia o volví atrás en la historia del pueblo de Israel, de Abraham? ¿Por qué? Porque yo quiero decirle esto. Estamos viviendo un tiempo en donde nosotros tenemos que confiar en Dios. En donde si nuestra fe no está depositada en Dios, en Jesús, las circunstancias, las cosas que van a pasar nos van a tapar, nos van a apartar del camino. Y tenemos que estar confiados como lo estuvo Abraham cuando Dios le hizo una promesa. Le dijo, andate de la tierra a un lugar donde yo te voy a llevar. Imagínate que te digan a vos, andate de tu casa que yo te voy a guiar. ¿Entendés? Esa promesa, y nosotros hoy en día tenemos que confiar en Dios en ese aspecto, de confiar plenamente. Y algo que me encanta es que Dios dice que no nos preocupemos por lo que nos falta, sino que confiemos, ¿no? Y quería leerle un pasaje que está en Hebreos, que justamente que después de este pasaje habla de Abraham, como Dios lo usó a Abraham, como él confió en Dios a pesar de que él nunca vio la bendición. Pero quería compartirlo con ustedes. Dice en Hebreos 13:5, dice: no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Este es un versículo. Y quería comentarle esto antes de leer el otro versículo. Estamos viviendo un tiempo donde la crisis de todo el mundo, mundialmente, no solamente en Argentina, está pesando en las vidas de las personas, donde no hay mucha esperanza o no hay mucho, por así decirlo, expectativa futuro, ¿no? Y algo de lo que a nosotros nos taladra la cabeza siempre como seres humanos, que es el dinero, porque es lo esencial que el ser humano necesita para vivir. Y a mí me encanta, ¿no? Porque Dios sabe cómo somos nosotros. Dios sabe que eso nos cuesta, ¿viste? Cuando nos cuesta dar o cuando nos cuesta confiar, a pesar de que estemos justos muchas veces con nuestra economía, ¿no? Y yo quería contarle un testimonio, algo que me pasó a mí personalmente y lo viví en carne propia, ¿no? Antes de la pandemia, antes que pase todo lo que pasó con la pandemia, el virus, por ejemplo, yo no tenía trabajo, mi hermano tampoco tenía trabajo y mi hermana tampoco. La única que trabajaba era mi vieja, mi mamá. Y mirá cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque en este último tiempo, mi hermano se consigue un laburo que es fijo, con una persona que quiere mucho y confía mucho en él. Mi hermana está laburando también. Y yo estoy laburando, mi vieja estamos laburando. ¿En dónde estamos? ¿En qué momento? En la pandemia. Y esto es re loco porque a pesar de que el mundo esté mal, cuando nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, Dios no va a permitir que nosotros pasemos necesidad. Dios no va a permitir que nosotros vivamos la crisis. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Él y Dios prometió que sus hijos van a tener problemas, dificultades, todo, pero Él se va a encargar como Padre de cuidarnos, de darnos lo necesario para seguir adelante.
Y eso es algo que me encanta, ¿no? Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y eso me encanta. Y había otro pasaje bíblico que también fue una experiencia muy personal mía cuando yo iba a laburar a Capital. Que una vuelta, no me acuerdo por qué estaba triste, pero había salido triste del laburo. Y a veces Dios en los pequeños detalles te habla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar atentos a esos pequeños detalles. Y yo me acuerdo que estaba escuchando música con el celular y con los auriculares. Y vi estaba en Constitución, en la parada del 148, la letra I, para Avenida Solano. Y yo veo las palomas, ¿no? Y yo empecé a ver las palomas y empecé a ver cómo actuaban, ¿viste? Y ahí me vino una palabra en la mente, que es una palabra reconocida, que dice: si Dios se encarga de darle de comer a las palomas que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más se va a encargar de vos, que sos su hijo? Y ahí es cuando yo siento en mi corazón cómo Dios trató con mi vida en ese momento. Y yo te animo, iglesia, a que vos en este tiempo te juegues en fe, de que confíes en Dios, a pesar de que no sé cómo está tu situación actual, porque yo no soy Dios, no soy adivino. Yo solamente soy una persona de carne y hueso que Dios lo vive sorprendiendo todos los días, y es algo que le agradezco a Dios. Porque yo tengo mis defectos, mis errores, todo. Y aún así Dios sigue siendo fiel conmigo. Porque cuando Dios te da una promesa hasta que no la cumpla, Él no para. Yo no sé cómo estás, pero te animo a que si en este tiempo estás pasando necesidad, estás pasando por un problema difícil, económico, familiar, emocional, o por una crisis, a que te acerques a Dios. Porque cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Y como nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo, somos sus hijos, Él no nos va a dejar desamparados. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que saber ir a donde nos diga Dios, creer en Él y estar con Él. Pero todo esto es un camino donde nosotros tenemos que ir caminando de la mano con Jesús, con Dios. Por eso te invito, iglesias, que en este tiempo de pandemia, de crisis, que tu fe crezca. Porque sé que Dios te va a sorprender, como lo hizo conmigo y con mi familia. Dios te va a sorprender. Y aún así tengo miles de cosas para contar de cómo Dios me sorprendió en este último tiempo. Pero creo que eso me lo voy a guardar a mí personalmente porque son tratos personales que Dios tiene conmigo. Pero bueno, iglesia, te invito a que en este tiempo creas, a pesar de las dificultades, de la crisis, del momento donde estamos pasando, tenemos que creer, porque lo único que nos va a mantener firme ante un mundo que se está perdiendo, porque esto es inevitable, porque, la Biblia ya está escrito todo, es inevitable, va a ser nuestra fe en Jesús, va a ser nuestra fe en Dios, depositada en Dios. Y caminar como caminó Abraham, persiguiendo al invisible y confiando en Dios, porque Él es el único que da esperanza y da salvación y da paz, que es muy importante en este tiempo que estamos pasando. Así que bueno, iglesia, espero que Dios te haya hablado como me habló a mí en este versículo de Hebreos. Y lean Hebreos. Hay una parte que me mata, pero lean Hebreos, que yo creo que Dios te va a hablar mucho si te propones y abrís tu corazón leyendo Hebreos. Así que bueno, iglesia, gracias por su tiempo, espero que estén pasando un lindo jueves y bueno, que Dios los bendiga.